despistéis que tenemos que empezar, que es tardísimo, son las 10 y 13 minutos ya de la mañana del jueves, es el último jueves de este mes. Buenos días, Paula Púa, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Qué te parecen los últimos jueves del mes? Me parecen que están mejores los terceros. ¿Los terceros por qué? Sí. Eso fue la semana pasada, ¿no? Sí, la semana pasada, tuve un buen jueves. Sí, pero tú prefieres junio a mayo, por ejemplo. Yo prefiero que no llueva y que haga sol, pero tampoco mucho calor. O sea, quiero que haga siempre un microclima en el que yo esté bien, tampoco tenga alergia. Y nada. Sí, quiero vivir en un vivero. Vale. Sí, hecho para mí, que me cultiven y yo crezco. ¿Tú tienes alergia? Yo tengo todo. Estamos rodeados. Yo que no tengo, claro que sí. ¿Qué tal, Borja Fernández Sedano? ¿Cómo estás? Tosiendo. Tosiendo. ¿Cómo te va? Alergias. Qué horror. Qué maravilla. Estamos todos bien. Hola, Leonor Lavado, ¿cómo te va? Muy buenas, muy bien. Muy bien, tú bien, ¿no? Tú bien. Oye, que la ministra Montero ¿Qué le te pasa? quiere felicitar por ese maravilloso premio. No muchísimas vendrán gracias, uno, ministra. sino 2, 3, como le dije ayer Betty, antes de que perdiera vendrán más y a partir de entonces empezaron a perder. Ya. Pero eso no te va a pasar a ti. A ti van a venir muchos premios, chiqui. Pero ¿te entonces gusta? usted está asumiendo, Sí. está reconociendo que la derrota del Betis anoche en la final fue un poco culpa suya. Coincidió. Yo di mi Coincidió, sí. comparecencia y dije, el Betis es maravilloso, va a haber más goles y empezó Ya, y a ahí decaer, empezó a caer. coincidió. Pero eso no Porque te va a además usted es pasar. del Barça, me han dicho, ¿no? Bueno, No sé. yo soy del que tenga que ser en el momento que tenga que ser, Ah, pues es ¿no? un poco ventajista. Hombre, un poquito, pero tú sabes cómo somos nosotros. De No, la todas verdad es que formas, no. corazón, tú estás bien, ¿no? Cariño. Ya, muy bien, muchísimas gracias. Eso es. Gracias por su interés, que sé que es... Disfrutarlo mucho, a sincero. disfrutar ¿Qué con tal, salud. Begoña? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, me estoy bien. afinando, muy bien. También afino. El concierto será en breve, o sea que no hay problema. Begoña está en Sí. su penúltimo día de Qué jueves más bueno, de sí. trabajo porque amenaza con irse de vacaciones. No, amenaza no es una realidad, no El es una lunes, amenaza. el lunes. Sí, el mismo lunes. Más mañana Una a las cosa- 12:20 yo ya... Una cosa anómala, porque ¿Cómo que anómala? no hay nadie que se vaya de vacaciones un No, los tontos que 2 nos de vamos en junio. junio. ¿Qué quieres que te diga? no Los hay que no nadie. tenemos más remedio. Bueno, eso lo dices tú. ¿Qué pasa, Tamara? Eso lo dices tú. Irse a vacaciones siempre bien, un lunes o martes. ¿Y dónde te vas? ¿A Bora Bora? ¿Esas Filipinas? Estoy intentando ver la opción, porque hay tantas buenas opciones. Le has preguntado que si se va a Bora Bora. Sí, Bora Bora, no sé, Sí, cosas sí. Bora Bora. Sí, sí, lugares normales. lugares típicos, ¿no? Sí, los típicos, sí. ¿No? Muy bien. Ahí estoy. Bueno, pues vamos a recibir en este programa esta mañana, poneros de pie, por favor, porque es un gran acontecimiento. Vamos a recibir aquí en Más de Uno en Onda Cero a Pancho Varona. Qué nivel, muchísimas Te gracias. das cuenta, ¿no? Qué De vergüenza. Gracias, gracias. vergüenza. He llegado a un estudio en el que hay churros y porras, Dios mío de mi vida. ¿Eso lo dices a favor? O, A favor, sí, ¿no? a favor, siempre a Pero favor. no los has probado. No, No te ha dado tiempo. Pero Luego, los ha mirado luego con me deseo. llevo uno para el viaje. Vale, vale. Aquí he metido en el bolsillo de la Uno, casa. dos. En este programa somos muy de churros y de porras. Mucho. Cualquier Qué bien, excusa nos haces vale. bien. Lo mismo un premio que un no premio. O sea, Hacéis bien, hacéis bien. lo mismo ganar que perder. Lo celebramos. Lo celebramos todo. Todo. Sí, yo creo que eso es inteligente. Como ¿no? el Betis, ¿no? Pobre Betis, ¿no? Pero ¿no te parece inteligente en la vida celebrar lo mismo las derrotas que los triunfos? Si soy del Atleti, ¿qué me vas a decir? No, bueno, Pancho Varona está aquí primero porque quiere y para contarnos lo que le dé la gana. Por ejemplo, en qué sigues, porque tú nunca paras. Y luego para hablar de un podcast. Un podcast. Así dice, así. No me acordaba, dice así. ¿Cómo lo dice la ministra? El podcast? Yo siempre digo podcast, que queda mejor El y ya podcast, está, ¿no? No se pronuncia la D, ¿o qué? Podcast. Donde aspirada. Podcast. Aspirada, ¿no? Pronuncian 2 letras solo. ¿Cómo es la de aspirada? Bueno, Onda Cero Podcast ofrece a todos sus oyentes 6 capítulos de un podcast que la verdad es que es un prodigio de realización. Es decir, o sea, la realización sonora de este trabajo es maravillosa. Qué bien, gracias, muchas gracias. No, Yo no he sido, yo solamente he hablado. ya lo sé, sí, por eso lo digo. Pero gracias. Por eso lo digo. Si lo hubieras hecho tú no diría lo mismo, pero no, la verdad es que es un trabajo de los Orfebrería. Sí, eso iba a decir. Muy amable. Nada. De orfebrería. Y luego estás tú, que eres el que narra. Que es el que narra. Bueno, y ahora nos cuentas qué es lo que narras. Que es, mira, ya que lo has dicho, el Sí. podcast está dirigido por Pablo Batista, que es un tipo con un talento enorme. Y Es bueno, Pablo, es bueno, sí. Es bueno, es bueno. Es muy bueno. Pablo Batista. ¿Sabes que me...? Bueno, no lo voy a contar.
Sí, hombre. No, que me rechazó. Sí, sí. ¿A ti te rechazó? Sí. ¿Cómo que te rechazó? Pues es que yo no soy rencoroso y por eso digo que es bueno, pero... ¿Tú le querías tener? Otras personas dirían, pues si te ha rechazado no vuelvas a hablar de él nunca en la vida. No, pues sí, yo... ¿Querías trabajar con él o que él trabajara contigo? Sí, no, yo quería que él me contratara a mí. Ah, que te contratara. O al revés, ya no me acuerdo. Pero... No me digas que te rechazó. ¿Cómo no? Sí, me rechazó Susana. ¿Qué pasa? A veces la gente te dice que no, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya sabes lo que se siente. Porque yo vengo aquí y siempre me acabas echando. Con cariño, que pero yo me no acabas te he hecho, echando. que es que tienes un programa en directo Sí, de Antena 3 ahora mismo, que te estoy viendo ahora ahí mismo en la estoy pantalla. la tele, la tele. Bueno, entonces, el podcast que dirige Pablo y que ha escrito el propio Pablo, y ya no voy a decir nunca nada más de Pablo, y que tiene diseño de sonido de David Gutiérrez y Celso Arenal, y es un prodigio de diseño de sonido, lo repito, y música de Miguel Marcos, se titula Detrás con un revólver. Detrás con un revólver, y ahí aparece la voz de Pancho Varona, que lo llena todo. Por llamarle algo, ¿no? La voz de lija que tengo, ¿no? A mí me parece que tienes una voz estupenda, una voz muy radiofónica. Es decir. Joaquín me decía que tenía voz de terciopelo. Voz de terciopelo. Yo pienso que más bien voz de lija, pero bueno. Y vamos a escuchar un trocito, ¿no? A ver la voz de lija, ¿cómo suena? El tráiler de la voz, detrás con un revólver, con la voz de lija. Onda Cero Podcast. Yo a Joaquín le debí caer bien desde el principio, porque desde el primer día me pidió un cigarro, me preguntó cómo me llamaba. Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Me preguntó si me gustaba la música que escuchaba allí. Me dijo, tómate una copa que yo te invito. Se miraron un segundo. Me contrató como guitarrista cuando levanté la mano. Como dos desconocidos. Entonces yo a Joaquín le empecé a querer desde el primer día muchísimo, porque Joaquín me lo puso muy fácil para que yo le quisiera. Y él no supo qué pescar. Y al final, números rojos. La que vais a escuchar es la historia de un fan que un día se subió al escenario casi por sorpresa y ya nunca se bajó de él. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Se peinaba lo garzón. Yo creo que Pancho se dio cuenta con mucha rapidez, antes de que lo viera otra gente, yo creo que Pancho vio que estaba ante un gigante. Primavera de un amor. Pancho, digamos que fue el elemento necesario, esa especie de correa de transmisión con el resto del mundo creativo. Y a la vez, la persona de confianza que le podía ayudar a componer. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar. Amistad, camaradería, entrega, trabajo, respeto, admiración y lealtad inquebrantable. Una historia con un final inesperado. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel. Siempre al fondo, a la izquierda. Siempre detrás. Con un revólver. 1.000.000 de gracias. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita. Onda Cero Podcast. Incluido el final inesperado. Preciosidad. Incluido el final inesperado. Me he emocionado, ¿eh? Sí, sí, esto, ¿eh? ¿Ves cómo es bueno? Me he emocionado, sí. Está muy bien contado, está muy bien envuelto. Menos cuando hablo yo me emociona todo. Cuando hablo yo me deja de interesar, ¿no? Pero sí me emociona, la verdad es que sí. Hombre, es que esto es una parte de tu vida. Es una parte muy importante de mi vida. Muy importante. Sabina es una parte muy importante de tu vida. Muy importante. Tú eres una parte muy importante de la vida de Joaquín. Es más, yo estoy aquí por él, gracias a él, quiero decir. Si yo no hubiera estado con él 40 años, yo ahora mismo no estaría aquí, seguramente. Bueno, y también porque se te daba bien la guitarra desde que eras pequeñito. Ya, pero yo no pensaba dedicarme a ella. ¿A qué pensabas dedicarte? Yo hacía posiciones para funcionario del Ministerio de Defensa. Qué fuerte. Wow. Qué cosa. Y Joaquín me dijo, déjalo todo y vente conmigo. Y claro, inmediatamente. ¿Y tenías años? ¿Qué años tenías? 25. 24 o 25 tenía. Ya, pero para entonces ya habías demostrado talento con la guitarra. Porque yo que he oído el podcast, sé que hay cuentas.
Sí, que cuentas cómo llega la guitarra a tu infancia, Sí. a tu infancia. Cómo tenía tu hermano y tú teníais unos vecinitos que a ellos les habían puesto un profesor de guitarra. Y entonces sois envidiosos, ¿no? Totalmente. Y decís, sí, pues nosotros también. Sí. Pues nosotros también. Pero que en realidad lo que queríais era la bandurria. Sí. Éramos dos ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque es un instrumento pequeñito, más gracioso, que hace melodías todo el rato. La guitarra era como una cosa más aburrida para nosotros y la bandurria era como un instrumento más exótico, ¿no? Entonces nos apetecía. Menos mal que no me hizo caso mi madre, ¿no? ¿Y no pensaste una botella de anís con una cuchara también? Ahora sería un funcionario del Estado que toca la bandurria, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate. Sí. ¿Y tú no? Bueno, eso se hubiera probado. Eso es lo peor, tú no. Y entonces dice vuestra madre, dice, ni bandurria, guitarra. Guitarra, entonces menos mal Guitarra. que nos obligó. Os obligó, y ahí viene el profesor, y entonces ahí cuenta tu hermana con mucha gracia, que ella hacía lo que podía, o sea que ella era como muy aplicada, ¿no? Ella intentaba estudiar, entrenar, prepararse, y bueno, el profesor decía, bueno, la chica pues va bien, pero que en realidad el que le salía natural tocar bien la guitarra era a ti. Sí, la verdad es que yo con el profesor tuve mucha conexión porque enseguida todo lo que le enseñaba a mí se me quedaba inmediatamente, ¿no? Y en cambio mi hermana Gloria, la pobre, tenía que emplear mucho tiempo en hacerlo, en intentar hacerlo, ¿no? Así que enseguida el profesor se dio cuenta y le dijo a mi madre, el chico es el que vale para esto, la chica vale más para las letras que para la música, porque mi hermana leía mucho y era muy buena escribiendo poesías y esas cosas. Bueno, en el primer capítulo del podcast se explica la importancia que tiene en la vida de Pancho Varona la guía del ocio. La guía del ocio. No, pues la vida es así. O sea, es verdad. La vida son cosas que te van pasando y que no. ¿Te acuerdas de la guía del ocio, verdad? Hombre, que claro, es una cosa. Esa revistilla pequeña, maravillosa. Sí, claro. Si es que le ponía todo, ahí estaba todo, claro. Todo lo que podía. Salas de fiesta, sí, teatros, todo, era maravilloso. Salas de música, de todo. Farmacias de guardia. Sí, de todo. Qué mejor sitio para el ocio que farmacia. Y entonces ahí es donde tú te pones tú lo que quieres es saber esto de la mandrágora, porque tú tienes el disco y dices, aquí pone, yo quiero saber si esto es una sala donde van estos que me han gustado a mí escucharlos, por ejemplo Sabina, y yo quiero ir a escucharle. Exacto. Y entonces ahí es donde ves que en efecto, la guía de los, qué momento de revelación más bonito, ¿no? Mirando la guía de los y ver la mandrágora es una sala, ¿no? Tenía razón yo en mis suposiciones, ¿no? Claro. Entonces levantas el teléfono para decir, eso es una sala donde, sí. Oiga, ahí actúan y tal, se puede ir. Se puede ir. Se puede ir. Claro, y me dije, ahí actúan Javier Cray, Joaquín Sabina y Alberto Pérez, y me dijeron no. Dije, hoy. Alberto Pérez ya no está. Dije, bueno, da igual. Si Alberto Pérez no está, lo siento mucho por Alberto, pero da igual, voy a ver a Cray. ¿Y cómo era la mandrágora en aquel momento? Me sale una cosa un poco cursi que decía en aquel momento germinal de lo que luego acabaría siendo Sabina, tú. Claro. ¿Cómo era la mandrágora en ese momento? Era una sala muy pequeñita, maravillosa, de 2 pisos, ¿no? En el piso de arriba pues había 3 o 4 mesas y una barra. En el piso de arriba, a foro completo, debían caber 30 personas, como mucho ya apretadas. Y en el piso de abajo era un sótano en el que también estaban los servicios, no tenía salida de emergencia porque en aquella época en Madrid no había ese tipo de normativas, ¿no? Y el piso de abajo era un sótano en el que cabían 40 personas apretadas y ahí daban los conciertos. No tenía escenario, tenía un escalón de unos 20 centímetros de alto, ahí se subían y cantaban, ¿no? Sin camerinos, sin nada. Había enchufes de milagro, ¿no? Así que era un lugar maravilloso en el que se fumaba, por supuesto, ¿no? Porque en aquella época se fumaba en los bares y íbamos todos los días, 2 días a la semana a ver a Joaquín y a Cray y era maravilloso lo que se juntaba allí, ¿no? Era arte, risa, diversión, no sé, me acuerdo y me emociono, la verdad. O sea que tú eras un fan plasta, es decir... un flan pasta. Era un fan plasta, claro, efectivamente. Sí, era el típico fan. No, pero lo que pasa, yo me quedaba... Sí, ellos debían pensar, siempre está ahí ese pesado, ¿no? Pero sin molestar. Pero no se acerca. No, claro, pero que eso da susto, eso. No da la brasa, que ¿no? Lo sepas. Sí. Ese viene todos los días y no dice nada, y mira raro. Yo era ese, sí. Creo que miércoles y jueves... ¿Y en ese sitio es donde existe ese contacto entre
entre él y tú o no ocurre ahí? Sí, ahí fue. Sí. Después de un concierto o antes de un concierto, él se acerca a pedirme un cigarrillo porque él se da cuenta de que yo fumo Ducados. Ah, vale. Que es lo que fumaba. Que te ha pillado por el tabaco, vale. Entonces, al ver el paquete ahí, me pide un cigarro, yo se lo doy y comenzamos una charla de... ¿qué tal? ¿Vienes mucho por aquí? Sí. Esas tonterías, ¿no? Que tú tenías 20 y pocos y él tenía... 9 más que yo. 9 más. 34, 35. Pues qué bien que le diste un cigarro, porque oye, fue un cigarro bien invertido, diría yo. Sí, la verdad es que sí. Y entonces le dijiste que tocaba la guitarra y él te dijo, pues tócala, ¿no? No, eso vino mucho más tarde, ¿no? Yo no le dije que tocaba la guitarra, yo le dije que me gustaban sus canciones, las de Crae, tal y cual. Digo, menos mal, pues estás toda la semana ahí, o sea, claro, que fíjate. Y luego, al final de los conciertos, como no había camerinos, ellos, como la mayoría del público eran amigos suyos, las 30 personas que iban, entonces al final de los conciertos ellos se sentaban en las mesas con la gente a charlar, ¿no? No había un camerino en el que ellos meterse después del concierto. Entonces se hacía un círculo alrededor de un par de mesas, había ahí 10 o 15 personas charlando, sentados, entre ellos Joaquín y Crae, y ya me empezaron a decir, venga, júntate con nosotros, venga, acércate y tal, ¿no? Y yo me empecé a juntar a ese círculo que para mí era un círculo privilegiado, ¿no? Estar entre sus amistades, entre ellos, ¿no? Y un día Joaquín fue cuando dijo, voy a hacer un concierto en el Teatro Salamanca dentro de un par de meses, me hace falta un guitarrista. ¿Conocéis a alguno? ¡Ostras! Yo levanté el dedo y dije, yo me sé todas tus canciones, ¿no? Y me dijo, pues contratado directamente. Pero sin escucharte ni nada. Y cuando llegó el día, ni nada, cuando te llegó el día, no te morías de miedo. Totalmente. Pánico. Claro. O sea, claro, yo quería ser, yo era opositor, yo escribía a máquina, aprendía taquigrafía y tocaba la guitarra con mis amigos en el parque de mi barrio, ¿no? Nada más que eso, ¿no? ¿Y ese día que tocaste bajito para que no se notara? El día sí. Nos quedando poquito con la yema. Sí, de verdad. Yo quería que no se supiera que estaba allí, ¿no? Pues fue terrible, lo pasé fatal, pero al mismo tiempo también el recuerdo es maravilloso. Fue en Alcalá de Henares el primer día, ¿no? En una plaza de Alcalá de Henares habría 200 personas viendo a Crae y a Sabina, yo era el guitarrista, ¿no? Además fue muy gracioso porque Crae no quería que yo estuviera en su banda. Pero Sabina sí. Ostras. Entonces cobraba la mitad. No. Claro. No te pagaba Sabina. La parte de Crae no la cobraba solamente la parte de Sabina, que eran 7.500 pesetas. ¿Y por qué no quería Crae que estuvieras? Porque no le hacía falta un guitarrista. Él tenía su guitarrista y Joaquín quería 2 guitarristas. Entonces, pues lo pagas tú. Yo con Joaquín, claro, Crae le dijo a Joaquín, ¿quieres a Pancho? Pues le pagas tú. Claro. Y yo encantado, cobraba menos que el chofer, pero no me importaba. ¿Y era qué hacías? Cuando le tocaba a Crae, tú te ibas. Yo me bajaba del escenario. Cuando cantaba Crae solo, yo me bajaba del escenario. Me encantaba. Cuando volvían a cantarlo juntos los dos, o solo Sabina, yo me subía al escenario. Vaya cardio, ¿no? También. Era precioso, era una historia preciosa, porque yo me bajaba y veía a la gente, era un mundo nuevo para mí. Eras un fijo discontinuo. Y cobraba 7.000, claro, un fijo discontinuo. Un autónomo. Y cobraba 7.500 pesetas, que para mí era una fortuna en aquella época. Claro, te diré, es un pastizal. Era Lo que te iba a decir que muchos artistas y muchos músicos contáis que el escenario tiene como una doble vertiente. Por un lado es el miedo previo, bueno, el miedo, supongo que el miedo se va pasando, pero sigue estando ahí como como la inquietud, ¿no? Claro. Que siempre impone el escenario. Y luego ya una vez que estás en el escenario y que has empezado, es como que todo ya sale solo, como que eso ya se te olvida y entonces lo disfrutas, de verdad. Eso yo lo que he aprendido... ¿Cuántos años tardaste en llegar a sentir eso? Yo a estas alturas, después de haber hecho, un día calculé que con Sabina podía haber hecho 4.000 conciertos aproximadamente, no estoy seguro, ¿no? Entre 3.000 y 4.000, ¿no? Y luego después de él, pues llevo otros 1.000 o yo qué sé. Entonces, yo un día, hace poco, pensé, yo ahora mismo sé que en un escenario puedo convencer a la gente de que no lo pasen mal, en el sitio más hostil. Yo en el sitio más hostil, al que me pueda enfrentar por las circunstancias que sean, yo sé que puedo convencer a la gente de que no está mal, de que se van a divertir con lo que hago. Y eso ya me parece muchísimo, porque salgo con una seguridad tremenda de que nunca lo voy a pasar fatal en un escenario, ¿no? A no ser que haya un problema técnico que me supere, que aún así también creo que lo puedo superar porque
he aprendido mucho en estos 40 años. ¿sabes? Sí, pero eso desestabiliza muchísimo. Bueno. Sí, pero me puedo apañar. Claro, o sea, pero te salvas. he aprendido a lidiar todas las circunstancias con Joaquín, imaginaos. Claro. Que se me ha caído del escenario, se ha puesto malo, ha cancelado en mitad de un concierto, he salido yo a dar explicaciones al público. Me ha pasado de todo con él, de todo. He tenido que decir, Joaquín se ha ido a un hospital corriendo porque en Tijuana, México, por ejemplo, ¿no? Me ha pasado de todo con él. Hay unos escenarios enormes, claro, en Tijuana, ¿no? Serían enormes. No, esto era un teatro, era un teatro. Pero quiero decir, he aprendido todo con él, hasta lidiar los mejores toros y los peores, ¿no? Todo. Tengo que hacer una pausa. ¿No te importa, Susana? No me importa. Como Vamos es mi a la programa, pausa. como es mi programa, voy a hacer una pausa. Sí. Claro, considera. También es el mío un poquito. Continuamos cerrando esta mañana aquí con Pancho Varona. El podcast que ya está en Onda Cero Podcast se llama Detrás con un revólver. Detrás con un revólver. Y todo esto que estamos comentando aquí es solo el comienzo de la historia que se cuenta en el podcast, porque tiene un final inesperado, como hemos escuchado antes, pero no vamos a contar. ¿Cuántos capítulos? Son 6, ¿no? Vamos a contar 6 capítulos, sí. Todos igual de buenos. ¿Tus vacaciones te lo oyes? Ahora mismo continuamos. Sí, ahora mismo. Claro. Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina. No voy a negarte que has marcado estilo, que has patentado un modo de andar. Sin despeinarte por el agudísimo filo de la navaja de esta espídica ciudad. Sabías hacer turismo al borde del abismo, pero creo que de un tiempo a esta parte te has deslizado al lado marrón. Tú que eras un maestro en el difícil arte de no mojarte bajo un chaparrón, buscando en la basura un gramo de locura. Dime que es falso, que ya nunca escribes, que has empeñado el reloj de Raquel, que tu corazón no haya quien lo motive. Oye, Varona, ¿hay alguna canción de la que te hayas hartado? ¿Arrepentido? Arrepentido. El público, al final, el público tenemos un problema. Sí. Vamos, el problema no lo tenemos nosotros, os lo trasladamos a los artistas, que es que queremos que hagáis cosas nuevas y a la vez que nunca dejéis de hacer lo que nos gusta de vosotros. Hombre, ha habido, no hartado, pero ha habido canciones, por ejemplo, en las giras con Joaquín, que ya al final del concierto, cuando llevábamos 2 horas en el escenario, cantar y nos dieron las 10, que era tan larga, era muy bonita pero muy larga. Entonces por eso yo creo que Joaquín decidió hacer solamente la segunda mitad de la canción y quitó la primera mitad. Ajá. Porque es una canción que nos íbamos a los 7 u 8 minutos a lo mejor si la hacíamos entera, en cambio acortando la mitad nos quedábamos en 3 o por ahí, ¿no? Entonces, y no es que me haya hartado de ella, pero yo reconozco que al final del concierto cantar esa canción tantas veces y tan larga, a mí sí me hacía un poquito largo el momento, pero vamos, es una canción, la compuso Joaquín a mi lado y yo la amo, ¿no? Uh-huh. Amo la canción, pero en directo era un poquito... ¿Y cómo es la estrategia de un concierto? ¿Cómo se dice, bueno, pues empezamos con esta, ¿por qué? Luego seguimos con aquella, ¿por qué? Claro, ¿con qué terminamos? Hay que elegir una buena primera, por supuesto, ¿no? Vale. Hay que elegir una buena última, hay que enseñar un poco de varios discos, no hacer solamente uno en teoría. Sí. Tiene que haber momentos de bajadas y luego tiene que haber alguna subida. Quiero decir, el repertorio lo elegía siempre Joaquín y nosotros le aconsejábamos dentro de lo que... Pues mira, Joaquín, esta de segunda a lo mejor no funciona, prueba con esta, yo qué sé, y decía sí o no, ¿no? Pero bueno, es un concierto, es un sitio en el que tiene que haber bajadas y subidas, no puede estar todo el rato arriba o todo el rato en medio o abajo, no tiene que haber subidas y bajadas. Bueno, hay sitios claves en los que se supone que tiene que subir la cosa y luego tiene que haber intermedios en los que puede estar más bajita, ¿no? También depende mucho de cada artista, ¿no? No hay una estrategia, simplemente es
Yo, por ejemplo, esta noche, con permiso... Que no lo hemos contado todavía. No, sí, que va a tocar, Voy ¿no? a cantar en Badajoz, en Off Cultura, y entonces yo decidiré 10 minutos antes, según esté de ánimo, lo que voy a hacer, ¿no? Qué bueno. Aunque tengo ya un 50% del repertorio, que siempre hago el mismo, porque es lo que la gente me pide, el otro 50% lo voy eligiendo según estoy de voz. Y según el público vaya conectando contigo también, ¿es a veces posible? piden cosas y yo las... No, que lo pidan, que tú sientas que necesitan animarse. Sí, por supuesto, hay veces que quito una canción porque veo que hay demasiada fiesta y la que voy a cantar es demasiado triste, entonces yo pienso, esta la quito y pongo esta otra, por supuesto. Pero en cambio, en un concierto grande, como las giras de Sabino, las giras de gente muy importante, no se suele variar sobre la marcha el repertorio, porque ya están las luces preparadas para eso, programadas para eso, los vídeos, todo. Entonces, en un concierto muy grande... Yo lo puedo hacer porque voy con una guitarra y que hago lo que me da la gana. Sí. Pero en una gira grande es más complicado en mitad de un concierto cambiar algo, ¿no? Perdona, Carlos, soy Luz Casal. Hola, Luz, ¿cómo estás? Me gustaría agradecer a mi amigo Pancho que escribiera junto a su hermana esa canción de No me importa nada, porque fue grande para mí, te lo agradezco, Pancho, gracias. Muchas gracias, Luz, para mí también fue muy grande, gracias, porque gracias a tu voz dio un par de vueltas al planeta esa canción hermosa. Le dio luz. Le dio luz. Y que no, es verdad que no hemos dicho la hora en la que actúa esta noche Pancho Balones. Es en Badajoz. ¿De aquí te vas para Badajoz? Sí. ¿Qué te vas en el coche? En mi coche, sí, directamente, sí. Me voy con Esther, vamos a Extremadura, hacemos una paradita para comer y nos vamos para allá, encantados y felices. Que hemos dicho dónde es, que es en la Sala Cultura, pero no hemos dicho que es a las 10 de la noche. ¿A las 10 de la noche? Bueno, pues gracias por decírmelo. No sabías que eso sí que no lo sabía. A ver si vas a llegar antes, va a empezar antes y va a llegar tarde el público. Aprenderme la hora ya es mucho, ¿no? Y después de Badajoz, ¿te sabes algún otro sitio? Mañana vamos a Ciudad Rodrigo y pasado vamos a Ledesma. ¿A qué horas? No, bueno. Saldré por la mañana, llegaré por la mediodía. Sí, pero sabes llegar a Badajoz, ¿no? Hay un GPS ahora que me lleva, ¿no? Hay GPS, sí. He ido muchas veces, No te fíes mucho de los GPS, esto de los navegadores, que luego te llevan por carreteras que no existen. Sí, a veces pasa. Y acabas. Yo soy un experto en GPS, hijo. ¿Así? ¿Pero porque no te orientas bien, o qué? No, sí, me oriento bien, pero siempre pones este GPS para que te lleve hasta la puerta de un sitio, ¿no? ¿Y nunca te ha llevado a donde no era? Porque a mí me ha pasado. A veces, pero pocas. Suele ser de fiar. Más que mi orientación, que es terrible, por ejemplo. A mí en una ciénaga me metió casi. En una ciénaga. Íbamos en el coche, gira a la izquierda no había nada, era de noche y mi novio dijo, vale, a la izquierda. Y nos metimos ahí como en un barrizal y ahí se quedó el coche. Y hasta hoy, ¿no? Ya está, ahí, pues ahí sigue, sí. ¿no? Pues vino la grúa para ahí sigue el novio y el coche siguen ahí, ¿no? Sí, yo he venido corriendo porque soy una profesional, pero ahí siguen. Sí, no he preguntado a Paula Leonor, ¿habéis tocado la guitarra alguna de vosotras? Yo no, yo la guitarra no, la verdad que no. ¿Paula? Pero la otra cosa sí. El piano, ¿cómo? El piano lo toco un poquito. Ah, mira. Pero no soy yo muy ducha en los instrumentos musicales, ¿no? Ya, yo tampoco soy muy bañera, pero perdone. Pero no, yo hace años sí tocaba la guitarra. ¿Sí? Y flipas, ¿eh? O sea, todo el barrio súper contento, aplaudiendo. Cuando la tira al contenedor, ahí fue cuando aplaudieron. Mayor ovación, ¿no? Sí, es que se ve que no gustaba cómo tocaba yo, Pancho, la guitarra a mis vecinos. Yo pensaba que decían, esa guitarra que tiene mucho arte. Y decían, para con la guitarra o voy a asesinarte. Digo, lo tuve que dejar. Pero eran majos, ¿eh? El vecino de abajo, sobre todo, por ejemplo, era un sol, como la única nota que me sabía, la de sol, que es así con el dedo así y tal. ¿Tú hay algún hobby que hayas dejado, Pancho, de lado? ¿Hobby? Sí, no, la oposición no lo cuento como hobby. Ya. Mira, yo leía mucho antes, muchísimos libros, me encantaba leer. Con los años empecé a perder vista por la presbicia y los teléfonos móviles también me hicieron leer menos. Hace 3 meses me operé de cataratas y estoy leyendo otra vez como un poseso. He recuperado, o sea, que era la catarata, hobby. Lo que te era pedía. La catarata. Así que llevo leídos en 2025 9 o 10 libros. Estoy feliz. Un hobby que tenía, que era la lectura, lo he recuperado gracias a la cirugía. Qué bien. Qué guay. ¿Ves? Yo cirugía para los dedos no tenía, para la guitarra, o sea, no había manera. Pero intenté otros hobbies, más silenciosos. Me fui a apuntar a un gimnasio, que encima es como sano tal. Me dijeron que ya estaba apuntada del año pasado. Digo, no, claro, como hace un año que no vengo, no me acordaba de cómo era la fachada y no lo he reconocido. Me dice, no, es que la hemos pintado con lo que llevas gastado en tus cuotas. Digo, perfecto. Que yo sé que es sano hacer deporte, yo sé que debería hacerlo, lo sé. Entonces ya aprovechando que estoy aquí, yo quiero anunciar
que llevaba 10 meses sin hacer deporte y hoy ha llegado el momento. Llevo 11. Hoy. Llevas 11 de hoy. Sí. Enhorabuena. Te han puesto una placa como a Nadal, ¿no? Sí, una placa en el gimnasio. sofá me la han puesto. Mi gata la atornillo ahí. ¿Tú eres de los míos que piensas que andar es un deporte o tú has sido deportista? No, de verdad? yo ando mucho. Sí. Pero anda. Ando mucho, sí. Yo, es que a mí me gustaba, por ejemplo, montar en bicicleta, me gustaba jugar a básquet en canastas de mi barrio, pero un día me di cuenta de que si yo me torcía un dedo o me caía de la bicicleta, me quedaba sin trabajo. Claro. Ese día pensé, Pancho, deja de hacer el tonto, Y camina. concéntrate en lo tuyo, anda, que es menos peligroso, y deja el básquet y deja la bici porque te puedes quedar en paro rápidamente, ¿no? Entonces lo dejé de tirar a la canasta y dejé de montar en bici por un problema de miedo por una caída. ¿no? Y con razón. Con razón, sí. Sí. Mi Ya, pero trabajo. pues, si te pones así, también te puedes quemar cocinando y entonces te Sí, has quemado. también. Por eso no yo cocina. por eso yo... Dejaste de cocinar. No, pero no sabes Contrataste un con chef. qué cuidado uso los cuchillos. sí. No te imaginas Hombre, los claro. cuchillos con qué cuidado los cojo. Claro. Por ejemplo, hay un par de cuchillos que los cojo con guante de estos de cocinar, ¿no? No los cojo con las manos desnudas. Me pongo el guante para partir el pan en la mano de donde que sujeto el pan. Tengo un guante grueso. Para no arriesgar, ¿no? Por si se va el cuchillo, que pille el guante y no pille mano. Así que tengo mucho cuidado con esas cosas, las Puedes quemaduras. cortar leyendo también, con la hoja del libro. Ay, ¿sabes una cosa que yo hacía? Aprendí a leer mientras caminaba. Sí. Entonces me hacía... Sí, pero puedes. Sí, hacía se paseos puede. En las cacas de los perros es lo me hacía peor, pero sí paseos se por puede. el Retiro, por ejemplo, andaba pues 1 kilómetro con mi libro aquí y al tener el libro aquí ves un poco lo que también hay más allá, ¿no? Aquí Y Pancho podía está viendo andar, un ¿no? poco lejos el libro porque la presbicia te obliga a alejarte cada vez más hasta que te quedas sin brazo y ya no, y entonces ya dejas de leer hasta que te operas. Bueno, o te ponen la... Pues me ha cambiado la vida la operación de la vista, la verdad. Qué bien. Soy mucho más feliz que el año pasado porque puedo leer mucho que lo que me gustaba. Qué bien. ¿Y estás leyendo ahora mismo que nos Ahora estoy recomiendes? leyendo el retrato de Dorian Gray. Qué bueno. Y terminé El castillo de Kafka anteayer. Y ya estoy terminando el retrato de Dorian Gray, que lo empecé anteayer. Así que estoy devorando libros porque estoy empezando a leer novelas, grandes novelas que nunca había leído. Grandes novelas de la historia de la literatura que nunca había leído. Y he leído Madame Bovary, he leído Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, he leído, yo qué sé, Pedro Páramo. Estoy leyendo muchas novelas que no tenía leídas y que no puedo seguir sin leerlas, ¿no? Es curioso. Claro. ¿Ves cómo hay hobbies? Sí, no, sí, yo leer también leo, ¿eh? Pero ¿sabes cuál probé el último hobby? No, la verdad que no. Ver pelis. Que digo, se me tiene que dar bien, no hay que hacer nada, ¿no? Esto lo puedo hacer fácil. Pero me enfadé un poco porque hay muchas mentiras en las pelis. Hay una que no soporto, como persona que no hace deporte, hay una mentira que no soporto, que es la de que todo el mundo puede saltar de un edificio a otro. Y no le pasa nada, o sea, ruedas un poco y ya está. Y yo me doy contra la pata de la mesa y estoy... ¡ah! O sea, me da mucha rabia, Bueno, Tom Cruise sí que hace lo de saltar. Él salta de verdad, él lo hace de verdad. Pero es que le encanta, pero es que lo hace hasta sin grabar, o sea, él lo hace por gusto, que le apetece. Que tú eres Tom Cruise y estás en Gran Vía y dices, está petada Gran Vía, no se puede andar, saltas desde el Primark, desde la azotea del Primark hasta el cartel de Schweppes y ya está, lo tienes solucionado. No sé, me gusta. Se llama parkour ahora, ¿no? Parkour. Sí, pero él lo hace como más largo. Creo que el parkour como que rebotas, él dice, no, yo tiro de carrerilla. Bueno, yo quiero, necesito un hobby, Carlos. ¿Qué necesitas? Necesito un hobby, porque es que no puedo dedicarme en alma y vida al trabajo. Entonces, no, me tienes que ayudar a decir mi nuevo hobby. ¿Quién, yo? Sí, porque creo que un hobby define mucho cómo es una persona, así que depende de cómo me definas tú, pues yo elijo un hobby u otro. Venga. Yo te hago unas preguntas y me dices, sin presión, ¿eh? Sí. A ver, primera pregunta, ¿qué te viene a la mente cuando oyes mi nombre? A, es muy talentoso. Bandurria. Espérate, voy a dar opciones. La bandurria no, la botella de anís, que era más chula. Yo creo que tu carrera con la botella de anís habría sido guay también. Vale, ¿qué te viene a la mente cuando oyes mi nombre? A, es muy talentosa. Sí. B, es increíblemente trabajadora. Sí. C, todas las anteriores. Todas las anteriores. Perfecto. Morro tiene. ¿Qué pasa? Nada. ¿Cómo de graciosa dirías que soy? Elige un número del 9 al 10. 10. Sin duda. Sí. Genial. Completa la frase. Las secciones de Paula me ponen muy
Contenten. Contenido. Me pone Contenido. muy... Contenido. Sí, contenido está bien. Me ponen muy contenido, no le veo yo ningún sentido. Pero Déjate llevar, contenido. a mí me pone muy contento. Bien, vale. La ha costado. No, pero él es veces. libre de elegir, ¿eh? A veces. ¿Hoy estás contento o contendiente? Contenido. Fíjate que busqué palabras, digo, no hay mucha que acabe que empiece Hoy estoy por muy conten. contento. Perfecto. Porque está aquí Pancho Varona. Bueno, y por tu sección no también. me importa que intentes hacerme daño. Entonces, Pues según me tu... pone triste que nos tenemos que ir. Sí, según resultados, según tus respuestas, las tuyas sin presión, el hobby. soy una persona increíble que no necesita tener hobbies, al contrario, los hobbies deberían tenerme a mí. Muchas gracias, Carlos, hacía falta, de Escúchame, verdad. Carlos, antes de Era más irnos. dura, de verdad. Soy Toñi Moreno de Canal Sur, pero estoy aquí contigo hoy y vamos a decirte lo que pensamos de ti. Pancho, eres una persona maravillosa. Gracias, igualmente. Qué bonito, gracias. Bueno, Pancho Varona, que vaya muy bien en el concierto de esta noche. Primero que lleguéis bien a Badajoz, que no te pierdas. Muchísimas gracias. Que te acuerdes de la hora a la que empiezas a tocar la guitarra. A las 10 creo que era, ¿no? Eso he dicho. Me pongo una alarma. Eso he dicho. Y los oyentes que quieran conocer más de la vida y la carrera de Pancho Varona, Detrás con un revólver, el podcast en Onda Cero Podcast. Los 6 capítulos que ya están a disposición de todos nuestros oyentes. Un gusto recibirte como siempre, Igualmente, Pancho. amigos, muchísimas gracias. Tengas un gran día y una gran semana. En 5 minutos. Adiós, Paula. Adiós. Tenéis que decir. Adiós, Leonor Lavado. Carlos, Tú también te tienes que ir, Borja. Adiós. Sí, adiós. Adiós, Begoña, no, que se queda un rato más. No, vale. En 5 minutos contamos las noticias de las 11 de la mañana. Ahora continuamos. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.